Bueno, si alguna cosa... Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Qué rico que nuevamente estamos reunidos hoy jueves de comunidad general. Y bueno, hoy tenemos un tema bien interesante, Vivi. Quiero presentarles hoy, tenemos conversatorio y quiero presentarles a Viviana Gaviria, que también es miembro del equipo de Dios. ¿Qué más, Vivi? ¿Cómo has estado? Hola, Guille, buenas noches. Bueno, qué bien. Gracias por la invitación. Qué rico, Vivi, que hoy vas a estar con nosotros en este nuevo conversatorio. Por si se han dado cuenta, estamos turnando la enseñanza, prédica con conversatorio para ir cambiando la rutina de las enseñanzas. Y bueno, Vivi, ¿cómo te parece? Hoy tenemos una gran enseñanza. Así es. Y es algo que hablábamos detrás de cámaras. Poco se habla de San José, ¿verdad? Poco se habla de San José. Poco se conoce de San José. Y hoy no les prometo que vamos a comprender y entender toda la vida de San José por el tiempo y porque realmente es muy poco lo que se conoce de él. Pero hoy vamos a tratar de extractar bíblica y teológicamente y a través de lo que nos enseña la iglesia sobre la vida y obra de San José. Por eso, Vivi, hoy tenemos un excelente tema. Cuéntanos qué tema tenemos. Bueno, para hoy tenemos una prédica llamada La obediencia de San José. La obediencia de San José. Qué tema, Vivi. Y me parece que destacar esa virtud de San José, Vivi, es tan importante porque es de las virtudes que más nos cuestan trabajo. Y ahora, a lo largo de este conversatorio, vamos a poder enseñar a nuestros hermanos y hermanas el por qué. ¿Sí? El por qué. Incluso desde la misma etimología de la palabra obediencia. Así que, Vivi, y a todos ustedes, ¿qué tal te parece si abrimos con una oración? Claro que sí. Y le pedimos a nuestro patrono, a San José, que cubra nuestro conversatorio, ¿te parece? Me parece. Bueno, perfecto. entonces empecemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de amor, hoy nuevamente en este conversatorio que tú has suscitado, en la obediencia de San José, te pedimos que sea hoy tu Santo Espíritu llegando a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que a esta hora se conectan con nosotros. Padre de amor, te pedimos hoy que en el nombre de San José, patrono, custodio de nuestra iglesia, custodio de los corazones de Jesús y de María, sea Él mismo haciendo hoy presencia en nuestras vidas, haciendo hoy presencia en este conversatorio. Te invitamos, San José, a que ocupes un puesto en este conversatorio, a que ocupes un puesto en las familias que hoy se reúnen para escuchar de ti. Que sean tus brazos amorosos, como lo hiciste también con Jesús, abrazándonos como familia, para que sintamos todo ese amor que también proviene de Dios. Y cómo no invitar a este conversatorio a Nuestra Señora, para que nos cubra con su manto poderosísimo de amor. Y que sea la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la que unja, signa y selle todo cuanto nos rodea, en el lugar donde estemos, en el techo, piso, paredes, puertas, ventanas, lo alto, lo profundo, lo ancho, lo angosto, el norte, el sur, el oriente y el occidente, para que el enemigo no tenga nada que ver con nosotros, con nuestras comunicaciones, con la banda ancha, con los equipos con los cuales nos estamos transmitiendo. Sello este conversatorio para que las fuerzas de Satanás no tengan hoy incidencia en ninguno de nosotros en este momento ni después de este momento. Padre de amor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y Amén. amén. Muy bien, Vivi. Qué rico que estamos hoy en este conversatorio, Vivi. Me parece que es un tema importantísimo, ¿sabes? Súper importante. Sí. Porque es algo que nos cuesta un montón. Nos cuesta demasiado, ¿sabes? Nos cuesta demasiado la obediencia. Y es desde chiquitos. Desde chiquitos. ¿Tú te acuerdas cuando estabas pequeñita? Claro. Y que tu mamá te daba una orden y qué hacía uno cuando estaba pequeñito? No, refunfuñaba, pues que no quiero, y decía, Vivi. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O decían, Vivi, baje. ¿Qué decía uno?
ya voy, ¿cierto? Ujú. No hacíamos inmediatamente y no acatábamos inmediatamente esa orden que nos estaban dando nuestros padres. Inclusive, ¿sabes qué? No solamente cuando estábamos pequeños, también en la universidad, Siempre. siempre. En el trabajo, el jefe a veces nos da una orden y uno, oh, y este jefe sí friega, y empieza uno en vez de obedecer, empieza a excusarse en la obediencia para llegar a la desobediencia, ¿verdad? Entonces, por eso una de las virtudes que hoy vamos a ver de San José, la primerísima es la obediencia, porque la obediencia fue la primera que él acató a Dios. Entonces, ¿qué tal, Vivi, si invitamos a nuestros hermanos a que empecemos? Listo. Y para empezar, yo te quiero preguntar, cuéntanos qué es la obediencia. Bueno, Vivi, estamos hablando ahorita en esta pequeña introducción de la obediencia. Y es que la obediencia como tal podemos tener muchísimos conceptos. Pero hoy quiero que veamos dos a lo Okay. largo y hacer como una amalgama de esos dos conceptos. Uno más el concepto tradicional Sí. y uno más el concepto bíblico, ¿te parece? Entonces, la obediencia como tal es una acción de cumplir un mandato o una orden. Eso es lo que nos dice el diccionario. Eso es obedecer. El cumplimiento, mira lo que dice, el cumplimiento de una acción, de una orden o de un mandato, ¿sí? Es una acción como tal para poder llegar a cumplir una orden o un mandato. Y mira que esta palabra, a mí cuando estábamos haciendo la investigación, algo nos llamó mucho la atención. La etimología de esta palabra, ¿la recuerdas? Claro. Que viene del latín obediere, obediere. Entonces, y nos llamó la atención porque desde la etimología, Vivi, ya nos está diciendo que vamos a estar en desobediencia. Y era muy chistoso, se los decimos, porque la raíz griega de esta palabra es ob. Vamos a dividirla. Ob, y la segunda palabra viene de audire. Entonces, ob, ¿qué significa, Vivi? Significa oposición, ¿cierto? Ya nos están diciendo que nos vamos a oponer. Ya nos están diciendo Que vamos a desobedecer. que vamos a desobedecer. Como casi siempre lo como hacemos. siempre lo hacemos. Entonces, nos está diciendo que es un enfrentamiento y una oposición. Mira, desde la etimología. Y la segunda, que es el obedir, viene de la partícula latina audire. ¿Sí? Audire, que significa escuchar. Mira qué bello cuando, y por eso a mí me gusta la etimología de ciertas palabras, ¿sabes? Bien sea que vengan del griego, que vengan del hebreo, que vengan del latín. Y es importante porque aquí nos está diciendo qué es entonces obedecer. Es escuchar a algo, pero yo voy a oponerme. Ya nos están diciendo desde esa etimología que vamos a ser desobedientes. ¿Cómo te parece? ¿Ah? Complejo. Complejo, ¿verdad? Entonces, ahora yo te quiero preguntar algo. ¿Qué significa ser obediente a Dios? ¿Cómo podemos obedecer a Dios? Pues mira, Vivi, ese es el segundo concepto que yo quiero traer hoy. Y ese es el concepto bíblico teológico. Y es un concepto que yo quisiera que cada uno de ustedes allí anotara, porque a veces se nos olvida. Y no se trata solamente de escuchar y decir, oh, qué bonito, sino de escribir para que después podamos volverlo a estudiar y enseñarlo. Que no se nos olvide que viene obedecer de escuchar una contraposición, una oposición, ¿verdad? Entonces, la obediencia a Dios hace referencia a mantener los preceptos y las obligaciones religiosas a las que nos llama Dios, a las que nos llama Dios. Entonces es mantenernos dentro de esos mandatos y preceptos que Dios ha creado, Vivi, para que nosotros estemos en desobediencia. Y hay algo bien importante que yo quiero que miremos, Vivi, y es, ¿a cuántos católicos has escuchado que dicen, incluso ateos, agnósticos y de otras denominaciones no católicas, no cristianas católicas, que dicen que Dios y que la iglesia a través de los 10 mandamientos lo que buscan es tenernos sumisos? ¿Lo has escuchado? Sí, que la religión es el opio del pueblo, que la religión nos mantiene allí y que todos esos mandamientos que Dios nos dio es para él tenernos oprimidos,
para tenernos sumisos. ¿Qué opinas de eso? Pues me parece que no es así porque Dios nos manda a ser obedientes y nos da esos mandamientos para poder ir camino a ese reino de Dios, Así a ese es. reino que Él nos ha dado y nos ha prometido. Los mandamientos de Dios son algo, ponle cuidado. ¿Te acuerdas cuando estaba Moisés en lo alto del Sinaí? Dios lo llama para entregarle las tablas de la ley. Uh-huh. ¿Se acuerda? Sí. ¿Y qué pasó cuando él bajó con las tablas? ¿Qué encontró en su pueblo? Estaban en full fiesta, full rumba, full adoración a otro Dios. Entonces resulta que en ese momento ellos no tenían, digamos, esos mandatos de Dios. Y eso hizo que de alguna manera se rompiera la relación con Dios. Dios hablaba de mi pueblo, pero cuando Dios le dijo a Moisés, baja que tu pueblo está pecando, ¿verdad? Sí. Ya no era mi pueblo. ¿Por qué? Porque ellos mismos se encargaron de romper a través de la desobediencia la relación con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Quiero que aclaremos algo aquí, Vivi, con lo que estamos hablando. Y es que los 10 mandamientos, antes que ser mandatos para opresión de Dios o para mantenernos ahí sumisos, haz de cuenta que los 10 mandamientos y los demás preceptos de la iglesia son como una cerca, un redil, ¿cierto? Okay. Una cerca, y en esa cerca Dios metió 10 mandamientos, ¿verdad? Y en esa cerca, y por eso se habla mucho del redil y de nosotros como ovejas y de Jesús como el pastor. Él nos pastorea para que entremos en ese redil y dentro de ese redil estamos protegidos para ser enemigo. Felices. Claro. No conozco el primero, Vivi, que esté fuera del redil y sea feliz, ¿verdad? A ti aparentemente. ¿A ti no te pasaba que cuando estabas fuera del conocimiento, fuera de la iglesia, fuera de la comunidad, eras feliz? Para nada, ¿cierto? No eras feliz. Y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Pero cuando conocemos los 10 mandamientos y uno le cambia, y yo quiero que ustedes hoy que nos están escuchando, quiero que cambien un poco o en todo a través de esos mandatos para que seamos felices, para resguardarnos de las garras del maligno. ¿Qué busca el maligno? Si no hubiera sido así, el maligno no estaría tirando piedras dentro del redil para tentarnos y sacarnos, ¿cierto? Porque él sabe que fuera de esos 10 mandatos, ¿qué va a pasar, Vivi? Seremos infelices, claro, ¿verdad? Infelices. No vamos a ser felices. Dios nos dio 10 mandatos para resguardarnos de la muerte que quiere el maligno para nosotros. Porque sí, dice que Él nos aleja de ese camino que nosotros tratamos de forjar día a día para llegar a ese reino de Dios. Correcto. Entonces, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, como dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Y el enemigo lo sabe muy bien. Y él sabe que si nosotros entramos en desobediencia de esos 10 mandamientos, nos puede matar espiritualmente, ¿verdad? Por el que mata nuestra alma, ¿verdad? Bueno, Vivi, entonces, continuando con la obediencia de Dios, hace referencia a que nos mantengamos en esos preceptos que Dios nos ha dado, en esos mandamientos que nos ha dado. ¿Para qué? Para que podamos ser felices. Esa es la obediencia de Dios. Yo quiero invitarte, Vivi, si me lo permites, quiero invitarte a que empecemos a mostrarle a nuestros hermanos y hermanas que están con él, donde Jesús nos invita a ser obedientes. ¿Qué te parece si leemos Mateo capítulo 7, versículo 21? ¿Qué dice? Listo. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Mira lo que está diciendo allí, ¿verdad? Nos está diciendo y yo soy crítico número uno, por eso a veces me dicen radical, pero el Señor es radical, Vivi, ahí lo está diciendo. No me digan qué,
Señor, Señor. Señor, Señor, ¿sí qué? Leámoslo nuevamente para que lo escuchemos lentamente. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Y el que hace la voluntad de Dios es porque está en obediencia, ¿verdad? Y porque cumple los mandamientos. Y porque cumple los mandamientos. Jesús tenía una particularidad hermosísima. Siempre repetía 2 veces para que no se te olvide. ¿Te acuerdas de Marta, Marta? Sí. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Qué está diciendo aquí? No me digan Señor, Señor, Señor. También decía, en verdad os digo, ¿verdad? Tenía esa particularidad, Vivi. Sí, teológicamente la repetición es para que el Señor nos hace decir, ten cuidado con lo que te estoy diciendo. Tenlo grabadito en tu mente y en tu corazón. No estoy jugando. Y entonces muchos, ay Señor, mira, pero no estoy caminando de verdad con Jesús. Tengo por ahí una frase que se las he dado y es, nada vale con conocer la verdad si no conozco a Cristo. Es como tener un balón y no poder jugar con él, ¿verdad? Entonces, mucha gente cree conocer la verdad, pero no conocemos a Jesús. ¿Por qué? Porque para conocer a Jesús hay que caminar con él. No basta que yo me conozca la Biblia al derecho y al revés, que yo me conozca el Evangelio, porque me puedo volver fariseo. Conozco muy bien la ley, Vivi, pero no conozco cómo actúa Jesús. Son 2 cosas totalmente diferentes. No lo aplico en mi vida. Y peor, no lo aplico. Entonces, mira, la primera cita bíblica nos está hablando de y nos está instando el Señor, ¿a qué? A que le obedezcamos. ¿Y cuál es la manera en que Él nos está diciendo que le podemos obedecer? Cumpliendo su voluntad. Cumpliendo su voluntad, ¿verdad? Pero nos está diciendo, irán conmigo al reino que yo les estoy proponiendo, aquellos que en obediencia cumplan la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces mira lo que estamos diciendo. El que es obediente, ¿qué hace? Cumple la voluntad de Dios. Y el que cumple la voluntad de Dios puede estar en el redil. Entonces yo quiero que hoy, Vivi, pensemos un poco. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Verdad? Estoy cumpliendo con la voluntad de Dios y yo la cumplo cuando soy obediente. Pero muchas veces somos desobedientes y por eso no cumplimos la voluntad de Dios. Quiero invitarte a que leamos la segunda. Lucas 6:46. Leamos Lucas 6:46 a ver qué nos dice y ustedes se van a dar cuenta que Jesús nos insta de una manera muy similar, muy similar. Leamos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Miren, y es una manera fuerte, manera fuerte. ¿Por qué no leemos un poquitico atrás lo que nos dice para enfocar a la gente un poquito? Desde aquí. El 45, puede ser. Leamos el 45 que dice. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces resulta que ahí, para enfocarlos, están haciendo muchas preguntas a Jesús, como siempre, para tratar de corcharlo, para tratar de hacerlo caer, ¿verdad? Sí. Recuerda que siempre estaban buscando pruebas para poderlo matar, ¿sí? Estaban buscando pruebas de herejías para poderlo matar, apresarlo y poderlo matar. Y entonces, por eso en ese momento Jesús dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? ¿Sino qué? Si no hacen lo que digo. Si no hacemos lo que Él dice. Y se conecta mucho con la otra cita que leímos, donde decía se conecta mucho con la otra cita que estábamos leyendo. Debemos cumplir la voluntad de Dios para poder llegar a ese reino. ¿Y tú te acuerdas quién también dice esta expresión? Te la voy a decir. ¿Te acuerdas de las bodas de Caná? Sí. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Qué dijo la Virgen María en ese momento a aquellos que estaban a cargo de la servidumbre? Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Miren, les voy a decir algo. Y es que la obediencia de San José es tan primordial, que siempre la estamos viendo allí. Vemos que San José no estaba allí, pero seguramente estaba allí en ese momento, o ya San José ya no estaba en la vida de Jesús y de María. La doctrina nos dice que desaparece prontamente en la vida de Jesús y de María, ¿sí? Pero mire que vemos algo y es, hagan lo que Él les dice, la obediencia. Y mira que
¿de dónde tú crees que pudo aprender la obediencia a Jesús? De su padre. De su O sea, padre. el putativo. Claro, de su padre putativo, ¿verdad? Por eso Jesús era obediente. A veces tenemos una idea falsa. Ah, pero es que era Jesús. Jesús vino a ser común y corriente, un ser humano normal, igual que Como tú y yo, todos. como todos. No usó su divinidad para sobreponerse a la humanidad, para sobreponerse a la humanidad, ¿sí? No lo hizo. Entonces, ¿de quién aprendió todas esas virtudes? De San José. De San José y de la Virgen María. Mire que la Virgen María también lo estaba diciendo allí y San José seguramente también se lo enseñó, ¿verdad? Y ahora veamos en qué momento aparece José en la historia. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer algo, Vivi. Miremos una cita bíblica donde empieza San José a aparecer, ¿verdad? Y vamos mirando quién era José. José. Entonces vamos a leer y quiero que nos enfoquemos allí, que nos sigan todos y cada uno de ustedes con sus Biblias, porque vamos a tener 4 citas bíblicas indispensables. Y quiero que la tengan ustedes también clara, que las anoten allí para que ustedes puedan verlas. Vamos a ver algo que se llaman los 4 sueños de José, ¿cierto? Vamos a ver los 4 sueños de José o de San José. Entonces, empecemos por el primero. ¿Dónde aparece José? Bueno, la primera aparición de José en la Biblia es en Mateo 1, versículo 16. 16. Ajá. Jacob fue padre de José. Vamos a escuchar, perdóname, vamos a escuchar. Mateo capítulo 1, versículo 16. Primera aparición de José en el Evangelio. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Bueno, muy bien. Vamos entonces en este versículo cortico, pero vamos a desmenuzarlo. Así como cuando hacemos la carne desmechada, vamos a desmechar este versículo, ¿te parece? Me parece. Para poder entender muchas cosas. Y quiero aprovechar algo, Vivi, que lo hablábamos detrás de cámaras, hablar un poquitico de apologética para los que no saben, ¿sí? Sí. Defensa de la fe, del por qué María no tuvo más hijos, ¿sí? Vamos a aprovechar un poco. Vamos entonces, lo vamos a leer muy despacio y vamos a empezar a comprender algo. Quiero ponerlos en contexto. Mateo capítulo 1, versículo 16. Hasta el 10 y algo, el 18, nos habla, hasta el 17, nos habla de la genealogía de Jesús. Es el único evangelio que nos habla de toda la genealogía de Jesús. Quiero que me leas Mateo capítulo 1, versículo 1. Para poder, solamente ese y luego nos vamos al 16, para que ustedes entiendan cómo empieza la genealogía. Listo. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Ajá, mire, y de ahí, si ustedes lo leen en casa, se van a dar cuenta toda la genealogía. En el versículo 16 vamos a ver la genealogía ya de Cristo, hasta donde llega él, papá y mamá, y la manera como lo dice, para que ustedes aprendan cómo, de qué manera se escribió la Biblia según la costumbre hebrea. Jacob fue padre de José. Jacob fue padre de José. Mire que está diciendo de quién fue padre, ¿cierto? O sea, José fue hijo de ¿quién? De Jacob. De Jacob. Al revés, Jacob fue padre de José. Lo está diciendo, ¿verdad? Sí. Que fue padre. Enunciativo. Perfecto. Declarativo. Ok, sigue. Esposo de María. ¿Esposo de quién? De María. De María. Recuerden que la palabra esposo significa que estaba desposado. Comprometido. Comprometido, ¿cierto? Allí también, según esta traducción, algunas traducciones más acertadas hablan ya de marido, ¿cierto? Okay. Vamos a tomarlo como marido. Listo, sigue. Entonces, José, esposo de María. De la que nació Jesús. ¿De quién nació Jesús? De María. De María. Continúa. Llamado Cristo. Llamado Cristo. ¿Dice que José, padre de Jesús? No. No dice, pero sí dijo, ¿quién esposo es el padre? De María. Esposo de María, y ella a su vez, madre de Jesús. Madre de Jesús. Si ustedes leen de ahí hacia atrás, siempre va, el papá va a ser declarativo de quién es padre, valga la redundancia. Aquí no, porque como todos sabemos, José fue
Padre putativo. Padre putativo de Jesús. Podemos leer un ejemplo. Leamos un ejemplo. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasim y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y este de Eliud. Ajá. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y este de Jacob. Entonces, si ves que se enuncia siempre el padre, Sí. recuerda que poco se enunciaba la madre, ¿no? Poco se enunciaba la madre porque la madre como mujer no tenía prevalencia ni derechos dentro de la cultura hebrea, ¿correcto? Okay. Entonces, siempre se nombraba. Y en este caso, es el único caso donde no se nombra el padre. ¿Por qué? Vamos a mirar. Vamos a dejarlo allí en taratatán. Taratatán. Sí, vamos a dejarlo allí en ¿cómo se dice? En inquietud, ¿no? Vamos a dejarlo allí en suspenso. Vamos a dejarlo en suspenso para que después vengamos, como siempre he dicho yo, la fresita que viene sobre el pastelito, lo más rico. Bueno, continuamos, Vivi. Continuemos. Bueno, entonces vamos a continuar. Y ahora yo quiero que tú me cuentes quién fue San José. Bueno, mira, San José. Vamos ahora sí a ver San José. ¿Cómo te parece que en el Evangelio de Juan y de Lucas se nombra a San José como padre de José, de Jesús? ¿Sí? Entonces a Jesús se le dice hijo de José, ¿cierto? Se habla. Pero si vamos a ver en el Evangelio de Mateo, ya no se enuncia a Jesucristo, a Jesús como hijo de José, sino hijo del carpintero, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo quién era José. José era ¿quién entonces? Un carpintero. Y vamos a explicar algo, Vivi, y es, cuando a ti te preguntan un carpintero, ¿tú a qué haces mención? A la persona que hace muebles de madera. Ajá. Que los construye, pues. Ajá. Que puede refaccionarlos. Ajá, los puede reparar. Que reparar, que trabaja la madera, ¿cierto? Sí, exacto. Aparte de eso, ¿cómo te parece que el carpintero de esa época no solamente era, porque Jesús también, José, perdón, también era orfebre, ¿sí? Era, minoritariamente era orfebre y su mayor trabajo era como carpintero. Pero el carpintero no solamente hacía muebles, mesas, sillas en madera o artículos en madera, ¿sí? Él era un gran tallador también. Pero en la época de Jesús, el carpintero también, no todos, pero en el caso de José sí, ejercía lo que hoy podemos decir que era un arquitecto, pero no era un arquitecto de construir como tal una casa. Recuerda que en la época de Jesús existían dos tipos de viviendas, ¿sí? La que se hacía excavando en las montañas, ¿verdad? Que no necesitaba como tal unos cimientos, y las que quedaban en las explanadas, que es lo que podemos ver hoy en Tierra Santa, esas casas hechas en piedra, ¿verdad? Pero lo que tú ves debajo de esas casas es que sus cimientos eran de madera. ¿Lo sabías? No lo sabía. Eran de madera los cimientos. Y adivina quién hacía los cimientos de madera. ¿A quién llamaban? A José. A José. Entonces José construía esos cimientos de madera, se tapaba, se rellenaba ya el hueco, ¿sí? Y después encima de esos cimientos se construía lo que nosotros hoy vemos, las casas en piedra, ¿correcto? Pero entonces José tenía un oficio muy importante. Era muy importante. Y quiero decirte algo. Quiero sacar a mis hermanos y hermanas de un contexto que nos han vendido, mal vendido. Que José y María eran demasiado pobres. Eso no es cierto. No, tampoco eran ricos, Pero vamos a mirar que Dios, a través del ángel, le dice a José, ahora lo vamos a mirar, ¿de dónde viene? O sea, José no es cualquier pintado en la pared. Claro, por algo fue elegido por Dios. Claro, no era cualquiera, ¿cierto? Y eso que José fue elegido, como dice por ahí algún mito que no sé dónde salió, que a José lo escogieron el que cogiera el palito más largo y lo pusiera, que cuando abrió la mano el palito más largo era el de José. Otros dicen que porque plantaron unas maticas y la única que no se murió fue la de José. Esos son mitos, eso no es realidad.
Nos Sí, vamos, porque Dios nunca se equivoca, sus planes son perfectos y y Él Dios, sabe a quién elige. y Dios no improvisa, o si no también hubiera llamado a la Virgen María, sí, le hubiera dicho al ángel San Gabriel, al arcángel San Gabriel, ve y escoge 3 vírgenes, porque María no era la única virgen, ¿verdad? No era la Claro. única, había más mujeres vírgenes en aquella época. Ve y escoge 3 vírgenes y de las 3 mira cuál es la mejor, o que se pongan a sembrar, y a la que no se le mueva la matica, pues esa es. No, Dios no es así. Pero ¿de dónde salgo con que Dios no es así? Teológica y doctrinalmente lo vamos a ver ahora. Cuando el ángel realmente dice de dónde proviene José, ¿cierto? Sí. Entonces, José podemos decir que era carpintero, que no eran pobres, 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 no, era un estrato medio de hoy en día, pero el estrato medio de hoy en día, en esa época, no era como hoy, un estrato tan medio, ¿cierto? No eran ricos, no eran ricos como tal, Vivía no eran, bien. vivían bien, claro, vivían bien. De hecho, también lo vamos a ver, el Evangelio nos muestra todo, ¿no? Ustedes dirán, Guillermo se está inventando eso. No, el Evangelio nos dice que después eh, José se llevó a su casa a María. Es decir, José tenía casa, Claro, tenía casa. tenía su casa, y no dice entre paréntesis, eso sí, en arriendo. No, dice a su casa, ¿cierto? Se la llevó a su casa. Es decir, él tenía su casa. Entonces, pobre, pobre, pobre no era. Era carpintero, vivía de eso. Recuerda, si lo vamos a ver ahora más adelante, para exponer un poco que no eran tan pobres. ¿Recuerdas cuando el censo en Belén, que lo vamos a Sí, ver ahora? ¿Por qué le tocó nacer a Jesús en una pesebrera? porque no encontraron lugar donde pudieran quedarse. Y estaban buscando un lugar, ¿verdad? O Ujú. sea que José sí tenía para pagar un Claro, lugar, tenía para estaban pagar un buscando. lugar para María y para él. Es decir, sí tenían dinero. Iban en burro, ¿verdad? O sea, Tenían transporte tenían y transporte. tenían, Un Renaultcito 4 de hoy, transporte. pero tenían su Al fin y Renault al cabo, 4 y andaban. Entonces, porque el pobre, pobre de la época no tenía ni siquiera un burro. caminaban. Les tocaba caminar, ¿verdad? Y no podían recorrer grandes distancias, no podían. Por ejemplo, si ya eran de edad avanzada, pues no podían, por ejemplo, los ancianos ya no podían ir a la Pascua a Jerusalén, si vivían muy lejos, ya no lo podían hacer, ¿verdad? A no ser que los transportaran en burro. Entonces, ya vamos viendo que no eran pobres, como siempre nos han vendido. No, es que nació Jesús en una pesebrera porque era muy pobre. No, nació porque no hubo más, no hubo más. Y Dios lo permitió, como siempre digo yo, Tenían que Dios nacer ahí. tenía que nacer allí para demostrarnos a nosotros no la pobreza material, La humildad. sino la humildad, la pobreza que nos hace ser desapegados de toda bendición que Dios nos da. ¿Cómo la viste? Sí, porque muchas veces pensamos que ser pobre es solamente no tener cosas materiales, ¿Correcto? pero es que hay unos bienes que son más importantes y que son mejores que los bienes materiales y son los bienes espirituales. Claro, porque entonces podríamos decir que si a ti Dios te bendijo con tu casa, entonces venga, Dios nos llama a la pobreza, no tengas casa. Sí, regálala, Regala tu casa dónala. porque nos está llamando a la pobreza. No, la pobreza es que tú no te apegues a tu casa, ¿verdad? Bueno, entonces ya vamos viendo quién es San José. Nos dice también el Evangelio, pone cuidado a esto y quiero que le pongan cuidado. Nos dice también el Evangelio que en nuestra Biblia, en esta traducción que tenemos en la latinoamericana, habla de José como bueno. Uh-huh. En otras habla como Justo. justo, ¿verdad? ¿Qué es para ti el ser justo? Ser justo, pues es darle a cada quien lo que le corresponde según la voluntad de Dios. Muy bien, esa es la justicia, ¿verdad? Como tal. Pero bajo la extensión hebrea, ser justo es el hombre piadoso, el hombre entrañable en cumplir la voluntad de Dios, ese hombre que ama, que es un servidor irreprochable para Dios. ¿Sí? Y sí que lo fue San José. Claro. Entonces, cuando yo hablo de justicia, hablo de obediencia. Por tanto, José era un hombre justo, era irreprochable en su actividad hacia Dios, era un hombre que quería cumplir la voluntad de Dios y vamos a ver si fue obediente o no fue obediente, ¿sí?
¿Te parece si invitamos a nuestros hermanos para que se den cuenta si realmente José fue obediente? Sí, pero antes yo quiero Antes, veámoslo. que nos cuentes qué virtudes o qué vio Dios en San José para elegirlo como padre putativo Bueno, de entonces, Jesús. vamos a hacer una cosa. ¿Te parece si vamos leyendo las citas bíblicas y Listo. vamos desentrañando las virtudes de José? Entonces vamos a ir una por una. La primera, hablé de que José era carpintero. ¿Qué significa que era carpintero? Una de sus virtudes, trabajador. Y si es trabajador, significa que es Proveedor. proveedor. Muy bien. Entonces mira que ya vamos en las dos primeras. Muchos hombres en sus casas no son buenos proveedores, ¿verdad? O trabajan, pero no son proveedores. O trabajan y no son proveedores. Muy bien. Trabajan y van y se beben todo su salario. Trabajan y se lo malgastan. Trabajan y no lo comparten con su esposo y con su familia. Entonces no son buenos proveedores. Creo que eso tiene que ver mucho con ser justo. Claro, claro. En ese aspecto sí. En ese aspecto sí. En el aspecto de José era la parte más piadosa, ¿no? Era la parte de ser un hombre muy piadoso, de cumplir la voluntad de Dios. Entonces ya vamos viendo dos virtudes, ¿cierto? Número uno, trabajador incansable. Y número dos, proveedor. Muy bien. Entonces, ¿qué tal si invitamos a nuestros hermanos Vivi a leer estas citas bíblicas sobre esos famosos 4 sueños? ¿Te acuerdas de los 4 sueños? Claro, cuatro sueños, y vamos a entender un poco por qué 4 sueños. En la antigüedad, Dios se revelaba en sueños o en visiones, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo en estos 4 sueños, una visión y 3 sueños, llamémoslos sueños, Dios se manifiesta bellísimamente a San José. ¿Qué tal te parece entonces si empezamos? ¿Qué cita tenemos allí, Vivi? Bueno, en este primer sueño del cual hablas, tenemos la cita Mateo, capítulo 1, versículos 19 al 20 y 24. Ok, entonces vamos a leer 4 citas bíblicas en Mateo. Ubiquémonos en Mateo, no nos vamos a salir de Mateo. Vamos a quedarnos en Mateo, que es el evangelio que más habla de José, ¿verdad? Entonces vamos a leer esta primera cita. Mateo capítulo 1, versículo 19 y 20, y luego nos vamos a ir al versículo 24. Muy bien, escuchemos con atención. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Mira, primer sueño. Entonces, como dije inicialmente, vamos a escudriñar esta cita bíblica. ¿Te parece? Me parece. Escudriñémosla, hagamos como la carne. ¿La qué? La vamos a desmechar. Desmechemos esta cita bíblica para que nuestros hermanos y hermanas que se conectan con nosotros a esta hora puedan entender realmente que José no era cualquiera. Que si bien es cierto, no se habla mucho de José, por algo estamos en el año de San José, ¿cierto? Sí. Tú nos vas a explicar algo sobre eso, ¿cierto? Al final les explico. La cerecita, la fresita del pastel. Entonces, pero en estas 4 citas bíblicas ya es el eje central de nuestro conversatorio, Vivi. Entonces, vamos a desentrañar un poco estas citas bíblicas y quiero que lo vamos a hacer muy, muy lento, para que ustedes puedan realmente entender que el trabajo, realmente la función de José no fue cualquier función, no fue tan sencilla como a veces nos pueden enseñar. No, José vino, cumplió su papel y se fue. No, según la doctrina católica fue también asunto al cielo en cuerpo y alma. No se determina más o menos en qué edad, más o menos se cree que cuando Jesús tiene 17 años ya fue asunto al cielo, ¿verdad? Pero no fue como hemos pensado, que fue algo sencillo, que fue algo simplemente el padre putativo. No, también tuvo aquí algunas injerencias que vamos a ver tú y yo, bien importantes. Y perdón que te interrumpa. José, así como María, tuvo un fiat, que fue muy bien decirle sí a ese plan que Dios tenía para él. Entonces vamos a mirar cuál fue el fiat
Para los que no saben, el fiat significa sí. Es ese sí que yo le digo a Dios. Y yo quiero que le preguntemos a nuestros hermanos si ellos ya dieron el fiat a Dios. ¿Tú ya diste tu fiat a Dios? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Pregúntame pues a mí. ¿Ya le diste el fiat a Dios? Ya se lo di, ya se lo di. Ya le dimos ese fiat. Y vamos a mirar el fiat tácito. Tácito. Aquí también están preguntando, ¿el equipo también ya le dio el fiat? Sí, muy bien, muy bien. Ese es mi equipo. Muy bien, y espero que todos y cada uno de ustedes sí, y también estoy seguro que mis líderes de las demás ciudades también ya dieron su fiat hace ratico. Pero los que no, ya saben, el fiat, así como María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Tu palabra. Ese fue el fiat de María, ¿verdad? Ese fue el fiat de María. Vamos a mirar cuál fue el fiat de José. ¿Los invitamos? Listo. Listo. Vamos entonces a desentrañar un poquito el fiat de José. Volvamos a leer. Volvamos a leer la cita. Su esposo José pensó despedirla. ¿A quién? A María. ¿Por qué la pensaba despedir? Porque se enteró que estaba en embarazo. Se enteró que estaba en embarazo. Y no era de él. Y no era de él. Ya. Y en la cultura hebrea, grave. Vamos a mirar eso ahorita qué pasa. Pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mira, entonces otra virtud. Bueno, ¿verdad? Que en esta traducción dice bueno, en otra traducción dice es justo. O sea, un hombre piadoso, un hombre que le gusta cumplir la voluntad de Dios. Más adelante dice otra virtud. Prudente. ¿Cómo dice? Actuar discretamente para no difamarla. Claro, resulta que se da cuenta, María le cuenta, mi hijo, estoy en embarazo. ¿Cómo? Pero mío no es. Y él se pone a pensar qué va a hacer. Y él es discreto, es prudente recuerden ustedes que las mujeres que dan embarazo de esa forma, antes de casarse, tú me dijiste que tenías una duda, ¿cierto? Sí. Eso, ahora en eso la resolveremos. Ahorita y entonces resulta que ella se había quedado en embarazo antes de contraer nupcias y entonces San José dijo, ¿y ahora qué? Me va a meter un problema. Y pues yo amo a María, claro, ya tenían una relación, estaban desposados para casarse. Desposados es que estaban comprometidos en matrimonio, ¿te acuerdas? Sí. Eso es lo que significa esposo. Esposo no significa el que ya está casado por él. Y ahí nombraste otra virtud, es ser amoroso. Ser amoroso, correcto. Porque es que él llamaba a María. A él no le tocó y, bueno, venga, usted se va a juntar con ella. Ah, bueno, sí. No, él amaba a María. Si no, no hubiera hecho muchas cosas por María, ¿verdad? Sí. Entonces, sigamos leyendo. Dice que él discretamente, ¿qué? Para no difamarla. Para no difamarla. Es decir, el hombre que decía, ese no es mi hijo, inmediatamente salía y públicamente la sacaba de la calle y la repudiaba delante de todos, diciendo, ella está en embarazo, no es mi hijo. ¿Y qué hacía el pueblo en ese momento? Tomaban piedras y la apedreaban hasta matarla, ¿verdad? Entonces mira lo que él estaba diciendo, no, pero un momentico, yo la amo, está bien, María, metiste las patas, no era mío, está bien, pensemos a ver discretamente qué hacemos, ¿verdad? ¿Qué sigue? Sigue leyendo. Mientras lo estaba pensando. Mira, él estaba pensándolo. Es decir, aquí hay otra virtud, ¿cómo te parece? Que la vamos a ver en las otras citas bíblicas, la paciencia. Él estaba paciente, discreto, prudente, ¿verdad? Y además estaba orándolo. Y estaba orándolo muy bien. Para saber qué hacer. Era un hombre también orante, ¿verdad? Entonces, mientras que lo estaba pensando, miren, escuchen, sigue. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. José, descendiente de David. Y aquí podemos ver lo que dijiste, que él no era cualquiera. Muy bien, Vivi. No era cualquiera, le estaba diciendo que era descendiente ¿de quién? De David. Del mismo rey David. O sea, a mí me dicen, Guillermo, tú eres descendiente de el príncipe de Gales. Bueno, menos mal porque él no es tan bonito. Entonces me salvé. Pero digamos un rey que hubiera sido bien bonito y poderoso. Enrique VIII. Guille, tú vienes de la línea de Enrique VIII. Saca uno pecho, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, mira que el ángel
Mira, yo creo que repitamos para que ustedes vean que José no era cualquiera y que el mito aquel de la ranita o el que sembró se cae de su peso. No podían nombrar sino a uno que viniera por la misma línea del rey David. ¿Te acuerdas por allá cuando había un hombre que le gritaba a Jesús ciego y le decía, Jesús, hijo de David? ¿Te acuerdas? Sí. Porque Jesús viene de esa línea, María viene de la línea del rey David, José también, se unen y Jesús inmediatamente viene de la misma línea, ¿correcto? Listo. Entonces miren que no era cualquiera, no era cualquiera. Y Dios nos dijo, venga, usted David, usted es José, mijo, me sirve, venga que tengo por acá y lo voy a desposar. Sí. No, eso no fue así. O sea, no fue así como a veces pensamos que eso fue medio programado así por Dios. No, tenía una razón de ser. Sí, no fue casualidad. No fue casualidad, ¿sí? Tenía que venir de la misma estirpe de María. Entonces, vuelve a leer como dice para que nuestros hermanos entiendan. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José. Escúchame, ahí vamos a decir que es una de las partes del sueño, no era un sueño donde él estaba dormido, era una visión. Recuerden que también los sueños, los 4 sueños pueden ser una visión o estando en sueño, ¿sí? Como lo conocemos, porque ahí él estaba pensando y dice, el ángel se le apareció en un sueño, o sea, fue inmediatamente. Se le apareció en una visión, ¿sí? Vale, sigue. José, descendiente de David. José, descendiente de David. No tengas miedo de llevarte a María, tu esposa. No tengas miedo de llevarte a María. ¿A dónde? A tu casa. Entonces no era pobre. José no era ningún paupérrimo. A tu casa. El ángel no le dijo, venga, no tengas miedo de llevarte a María a... No, este man no tiene casa. No, pues alquilémosle una casa a José a ver si lleva a María. No. O no le dijo, quédate en la casa de María porque no era la costumbre hebrea. La costumbre era, la mujer se viene a mi casa, ¿verdad? Sí. Y no le va a decir, no, pues José no tiene casa, ¿qué hacemos? No, pues que quede ahí en la casa de María, no. O sea que José tenía su modito, claro. ¿sí? No era un hombre rico, ¿no? No quiero que lo interpretemos mal. No era un hombre rico, pero tampoco era un hombre paupérrimo, ¿verdad? Sigamos. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, que sí. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Muy bien. Lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, mira toda la función que se le estaba dando, la misión ya que se le estaba dando a José. Y poco la entendemos. Vamos otra vez a volverlo a leer para desgarrar todo eso que está allí escondidito. Se le aparece el ángel en una visión. Él estaba pensando, discerniendo a ver qué iba a hacer con María. Si la repudiaba o no, o le iba a decir a María, bueno, hagamos una cosa, yo a usted la amo, pero yo no me puedo aguantar el tiestazo que usted esté en embarazo de otro. Sí, entonces, y no voy a aceptar un hijo que es mío. Y no voy a aceptar un hijo que es mío. Entonces hagamos una cosa. Yo voy a disimular 3 mesecitos. De los 3 meses me voy. ¿Te parece? Para que no te vayan a... No, eso no pasó. Eso no pasó. Entonces vamos a mirar realmente qué fue lo que pasó y la misión que Dios envió a través del ángel. Vamos a leerla nuevamente para que ustedes vean que no fue cualquier misión. Y vamos a ver lo difícil de la misión de José. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que le pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Muy bien, mira. ¿Recuerdas a Zacarías, el padre de Juan el Bautista? Sí. Y te acuerdas que él estaba mudo y le estaban preguntando por el nombre de Juan y él llegó y dijo Juan y todo el mundo, ¿cómo así? Si en tu familia no hay ningún Juan, se tiene que llamar como el papá Zacarías porque esa es la costumbre. ¿Quién ponía el nombre al niño? El papá. El papá. Entonces, primera función que se le da a él, no temas en tomar a María. Primera función, no temas. Vemos otra virtud de José, ¿cómo te parece? La valentía. Porque muchas veces somos miedosos. Sí, además el ángel le dice, José descendiente de David, le da valentía. No era cualquiera, sí. De un rey. Entonces,
Me dijo, usted no puede ser aquí cobarde. No se le ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía, como dice el Señor, ¿verdad? Sí. Entonces mira que la primera función es, toma a María, número 1, no tengas miedo, toma a María, ¿verdad? Número 2, llévatela a tu casa, Ajá. para que posteriormente contraigan nupcias, ¿correcto? Que será Sí. la costumbre hebrea. Y después de eso, ¿qué le dice? Tú Él le le va a poner pondrás, el nombre. tú le pondrás el nombre. Cuando pregunten, usted, mi hijo, no me vaya a quedar callado. Ay, pues que yo soy el papá de mentiritas. No, ya Dios le estaba dando toda la potestad de padre putativo a José. ¿Cómo te parece? El mismo Dios se la estaba dando. Le dijo, no temas. Y no temas no es porque ese hijo no fuera de él. Le dijo, no temas porque yo también te voy a dar una paternidad sobre ese niño. Te la voy a entregar. Y el anillo principal, el cetro y la corona era decirle a José, tú le pondrás el nombre. O sea, le estaba diciendo, tú eres el papá de ese niño en la tierra. Le estaba dando la importancia. Le estaba dando la importancia, lo estaba elevando, le estaba diciendo, no tengas miedo, tú le pondrás el nombre a ese niño. En la cultura hebrea, solo el papá le ponía el nombre. Ah, que el tío, yo pienso que pongámosle Heribertico. No, es el papá el que le pone el nombre, ¿verdad? Entonces ya le estaba diciendo, tú eres el papá, no tengas miedo. Te estoy dando la paternidad de ese niño en la tierra. Pero aquí venía una duda que tú tenías. Sí, es Y que una duda y que creo que muchos de nuestros hermanos tienen. seguramente todos tenemos la misma duda y desde hace tiempo. Y es, ¿por qué Dios decide que primero María quede en embarazo y luego se case con José? Si lo normal es que, y lo que nos enseña la Biblia es que primero debemos de casarnos y luego tener los hijos para que estos hijos no nazcan en pecado. Correcto. Entonces, ¿por qué aquí fue al revés? Si José, María y Jesús son la familia de Nazaret, que son como el ejemplo. Ajá, el ejemplo, ese pilar pues base, y digamos que pareciera como que las cosas se hicieron al revés. O sea, tú estás diciendo que Dios es un desordenado y que, Al Dios parecer. y que Dios hizo las cosas al revés, ¿cierto? Podríamos pensar lo que Dios hizo las cosas al revés, ¿verdad? Pudiéramos pensarlo, pero no es así. Pudiéramos pensar, ¿y Dios por qué lo hizo? Ah, alguien me contestó una vez, porque es Dios. No, porque el mismo Dios no se va a desobedecer a lo que Él ya ha estipulado. No, ¿verdad? además es que, o sea, las coincidencias no existen. Dios hace las cosas por algo. Correcto. Tiene siempre un propósito. Dios te puede amar a ti, Vivi. Mucho, te puede amar muchísimo. Pero si tú le vas a decir, Señor, yo puedo tener un bebé sin casarme, pues te va a decir, pues si quieres lo puedes hacer, ¿verdad? Si quieres lo puedes hacer, pero yo te sugiero que te cases primero para que venga como el conversatorio que tuvimos, todo es lícito, pero ¿te conviene? Exactamente, muy bien. Todo es lícito, pero ¿te conviene? Entonces, no conviene. Entonces uno podría decir, y entonces aquí, ¿por qué María quedó primero en embarazo? Gravísimo. Luego le toca a ella decirle a José, estoy preñada, ¿cómo así? Él me va a repudiar, ¿verdad? Me va a repudiar. Y entonces, muchas gracias. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a repudiar. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Cómo se va a cumplir lo que ese ángel vino y me dijo? Si ese ángel venía de Dios, yo no sé, ¿verdad? Vamos a mirar por qué. No es desorden de Dios, no es que Dios hubiera invertido, ¿no? Dios lo hizo perfectamente. Dios lo hizo perfectamente. Si nos devolvemos un versiculito anterior, lo vamos a poder ver. ¿Te acuerdas? Mateo capítulo 1, versículo 18. 18. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Y del 18, Vivi, te pido el favor que volvamos a saltar al mismo para que podamos entender un poquitico el por qué Dios no lo hizo y por qué ahí vamos a ver por qué José fue obediente. ¿Sí? Y vamos a entender de una vez también, aprovecho para darles la apologética. ¿Por qué José no tocó después a la Virgen María, como dicen nuestros hermanos separados, que realmente sí tuvieron relaciones sexuales? Vamos a ver por qué él hasta en eso fue obediente. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos a ver otra virtud. ¿Cómo te parece? Otra virtud. Demasiadas virtudes para ser demasiadas virtudes. Respeto a la Virgen María.
Obedeció a Dios con lo que vamos a mirar, pero respetó a María. La respetó. ¿Bien? Este fue el principio de Jesucristo. Escuchen bien. Este es el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. María, su madre, nuevamente están diciendo, ¿cierto? ¿Quién es la madre de Jesús? María. María. ¿Estaba comprometida con su padre? No, con No, José. con José. Continúa. Pero antes de que vivieran juntos, Antes de que vivieran juntos, es decir, antes de que se casaran, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. quedó en embarazo, no se alcanzaron a casar y quedó embarazada del Espíritu Santo. Él no sabía. Gravísimo, grave. La puedan repudiar y matarla. Saltemos entonces ahorita al versiculito siguiente que yo te decía, en el mismo capítulo 1 de Mateo, versículo, donde dice que del Espíritu Santo, allí. El versículo 20. 20. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. ¿Por obra de quién? Del Espíritu Del Santo. Espíritu Santo. Continúa. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Muy bien. Entonces mira que Dios sí lo hizo de manera ordenada. De manera ordenada. ¿Cómo así que sí lo hizo de manera ordenada? Es que el ángel del Señor vino también a decirle, vea, don José, usted tiene unas funciones aquí muy claritas, no tenga miedo. A usted le manda a decir el mismo Dios que usted le va a poner el nombre al niño, es decir, usted va a ser el papá aquí en la tierra, pero usted no la va a poder tocar porque es que ya tiene esposo. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo así? ¿Y quién es el esposo de María? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que la dejó preñada. Él fue el que la encarnó al Hijo de Dios en María. Entonces le estaba diciendo que por obra del Espíritu Santo ya no la podía volver a tocar porque es que ya tenía esposo. Y si la tocaba podía entrar así, ahí sí, en pecado. Sin embargo, le dijo, en la tierra tú le pondrás el nombre porque el Espíritu Santo no va a poder bajar a ponerle el nombre, ¿verdad? Sí. Digamos que de lógica. Pero sí, tú le vas a poder poner el nombre para que seas el papá en la tierra. Por eso la obediencia y el respeto admirable de José. Por eso él no la volvió, no, nunca la tocó. Por eso José nunca tocó a María. La amó, la respetó, pero nunca la tocó porque fue obediente al mandato que Dios le estaba dando a través de este ángel. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Morado? Sí. Me parece increíble porque él, sin dudarlo, aceptó, y siendo un tema tan complejo de pensar, bueno, este niño no es mío, ¿cómo así que? Imagínate qué pasaría hoy en día. No, pues la hace quedar re mal. Nada, la hace quedar, mire, ese hijo no es mío. Y se desaparece. Y se le puede aparecer un ángel y venga, es que ese hijo no es suyo, pero venga, ayúdeme a ser el papá. No, ni por nada del mundo. Chao, me voy, yo no me voy a hacer cargo de un niño que no es mío, ¿verdad? Yo te quería preguntar algo. ¿Cómo pudo hacer José para creer que esa visión que él tuvo acerca del ángel y lo que el ángel le dijo, sí era algo que venía de Dios? Yo te lo hago con una contrapregunta. ¿Y cómo hizo María para creer que el arcángel San Gabriel sí era de Dios? Te voy a dar la respuesta. Porque tanto María como José eran justos. Y recuerdas que ahorita vimos que la palabra justo, no Piadoso. justicia, justo es ser piadoso. Eran orantes. Y esto les permitió a ellos en un discernimiento ágil entender que eso venía de Dios. Y ¿sí? ahí podemos ver nuevamente la importancia de la oración, de estar en intimidad con Dios para poder tener ese discernimiento siempre a flor de piel. Claro, así que es. podamos saber qué cosas vienen de Dios, qué cosas me convienen. Como el conversatorio que vimos, ¿te acuerdas? ¿El cuál? ¿Cómo se llamaba?
¿Por qué me cuesta tanto orar? ¿Por qué me cuesta tanto orar que Jesús siempre nos está esperando allí en la puntica de la cama? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno. ¿Cómo olvidarlo? Entonces mira que la obediencia de San José se dio porque era un hombre piadoso, demasiado orante. Además también podemos decir lo siguiente, pues no va a venir el demonio a hacerse pasar de ángel para hacer una obra de Dios. Nunca lo va a hacer, no lo va a hacer, ¿verdad? No lo va a hacer, ni bobo que fuera. Él quiere destruir, no va a construir, ¿verdad? No, Entonces, y además es que aquí al final podemos ver que el ángel estaba anunciando que Jesús iba a salvar al pueblo. O sea, le estaba correcto. diciendo que iba a ser Y no le va a el decir el papá. demonio, no le va a decir el demonio, es que va a venir Jesús a salvar a su pueblo, no lo iba a decir. Pero digamos que es una virtud de José, ¿no? El ser justo. Y esa justicia me lleva siempre a la piedad, me lleva siempre a querer irreprochablemente cumplir con la voluntad de Dios. ¿Vale? ¿Correcto? Bueno, espero que nos estén entendiendo. Vamos bien despacio, ¿no? Vamos bien despacio para que Y lo puedan entender. nos falta aquí un pedacito de la cita bíblica. Ahora vámonos para el versículo número 24. 24. 20 o 24. 24. 24. Versículo 24 de ese mismo texto bíblico. Estamos entonces hablando de Mateo capítulo 1. Versículo 24. Versículo 24. Leamos. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Muy bien, miren. Cuando José se levantó, ¿sí? Entonces, miren que podemos ahí, y si ustedes quieren en sus Biblias, resalten allí con colorcitos los verbos. Miren todos los verbos que hizo el ángel, ¿no? Y ahora los vamos a ver. Entonces, aquí, ¿qué hizo José? Se levantó. Inmediatamente se Dice levantó. no dijo, uy, ahorita. En un ratico no, después. Señor, en un ratico, ahorita. Más tardecito. Ahorita después de desayunar. Que me está doliendo la cabeza. Tengo un dolor de espalda, Señor, que no puedo con él. Me das un momentico, me voy a tomar un Tylenol, un Dolex, no sé, me lo atraganto, me lo tomo, dame un ratico y yo me levanto. No, José de una. Y en esa época los colchones eran de paja, ¿verdad? Sí, no eran como hoy los Sensaflex y que tienen un mundo de cosas y que transpiran, los colchones que transpiran. En esa época no transpiraban los colchones. Y sin embargo, José dijo, uy, espérate un momento, que tengo un dolor de espalda, que estaba dormido y con ese sueño tan bravo que tuve del ángel, no quedé peor. No, ¿qué dice? ¿Que se levantó qué? Cuando se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Hizo lo que el ángel del Señor le ordenó inmediatamente. ¿Y qué fue lo que le pidió? ¿Qué hizo? Que llevara a María a su casa. Ajá, ¿y cómo termina este versículo? Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Miren, entonces, ¿qué pasó? La lleva a su casa y él ya entendió, José entendió en el respeto y en el amor que le tenía a María. Por eso yo invito a los hombres que a veces me consultan y yo les digo, hombre, estemos en castidad, vamos a hacer la castidad o guárdense un tiempito antes de contraer nupcias. Y los hombres, no, pero ¿por qué? Pero no, les cuesta trabajo. A José no le costó trabajo y sabiendo que ese hijo no era de él. Y sin embargo, por amor, por respeto y obediencia, lo hizo. Se la llevó a su casa y dice, y no tuvieron relaciones, ¿verdad? Hizo exactamente lo que el ángel de Dios le pidió. Dijiste lo que era, Vivi. Anoten. Al pie de la letra. Miren, anoten grande en su cuaderno, en negrilla, subrayen y la letra así, ¡pum! Y si quieren pónganle comillas, porque es importante que lo hizo al pie de la letra. Y te voy a decir un secreto antes de que sigamos con los últimos 3 sueños. Dime. Cuando uno cumple las cosas al pie de la letra, no solamente es feliz, sino que vas a ver bendición tras bendición de Dios. Porque Dios, aquí que dice, al que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y al que se le entrega 3 talentos y los multiplica, denle después 5. Y a ese que multiplica esos 5, después denle 10. Y después denle más. No, y además tremenda tarea que Dios le puso a José. Miremos los siguientes sueños y nos vamos a dar cuenta de las tremendas tareas, Vivi. ¿Te parece? Me parece. Segundo sueño.
Mateo capítulo 2, versículo 13, ¿verdad? Vamos a leer el segundo sueño. Difícil, Vivi, difícil. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo para que se den cuenta que esa función de José no fue tan fácil y aún así fue obediente, como dices tú, Lo cumplió al pie de la letra. al pie de la letra. Muy bien, vamos a escuchar. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Muy bien. Entonces, recuerda allí en dónde estaban. Vamos a ubicar a la gente geográficamente. ¿Dónde estaban allí? En Belén. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Por qué? Porque los Reyes Magos se habían ido, ¿cierto? Y los Reyes Magos, ¿a dónde fueron a visitarlos? A Belén, porque ellos estaban en el censo que había ordenado el emperador César Augusto, ¿cierto? Por aquel tiempo. Sí. Y entonces ellos fueron hasta Belén, no encontraron nada, nació Jesús ahí en la pesebrera y llegaron los Reyes Magos. Estando allí, ¿qué sucede? Vamos, ahora sí, vamos a desgranar, ya los enfocamos. Ahora vamos a desmechar estos versículos. Volvámoslo a leer. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo. O sea, el niño estaba recién nacido. Sí. Imagínate, recién nacidito. Y el ángel se le aparece. Yo me imagino que ellos están ahí fundidos en la pesebrera. Estaba José fundido. En esos primeros días en que son esos tan duros. Durísimos. No sabemos a cuántos días llegaron los Reyes Magos, pero dicen apenas se fueron, el ángel del Señor se le aparece en sueños otra vez a José. ¿Qué le dice? Cuéntanos. Levántate, Levántate, toma al niño toma al niño y a su madre y a su madre y huye a Egipto. y huye ¿a dónde? A Egipto. A Egipto. Volvemos otra vez a ver cómo está la escritura del Evangelio, donde nos está diciendo que José no pudo haber tenido más hijos con María, ¿verdad? Nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo? Miren, vuélvelo a leer, por favor, desde allí, desde allí. Levántate, toma al niño y Toma a su madre. al niño y a su madre. Nos está diciendo, toma a tu hijo y a tu esposa. ¿Ven cómo cambió? La escritura de Mateo, la escritura del Evangelio, Sí. donde se le dio esa paternidad, pero desde el cielo no se le da la paternidad como tal desde el ángel, porque el ángel no le puede decir que es el papá, porque el mismo ángel ya sabe quién es el papá de ese niño, ¿verdad? Se le dio la potestad en la tierra, pero si el mensaje viene del cielo, el ángel no le puede hablar en términos terrenales, sino en términos divinos, en términos celestiales, que vienen de Dios, ¿correcto? Entonces le dice, toma al niño y a su madre. ¿Y qué? Y huye a Egipto. Huye a Egipto. ¿Por qué? Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Recuerden que Herodes manda, él le da mucha rabia, le había dicho a los Reyes Magos que cuando encontraran el niño, ¿te acuerdas? Sí. Que se devolvieran y le dijeran dónde estaba el niño. Pero los Reyes Magos se la olfatearon y dijeron, se fueron por otro camino. Y Herodes, que tampoco era ningún bobito por ahí, ¿no? Era bien avispadito, se dio cuenta, también se la olfateó y dijo, estos Reyes Magos me la hicieron, pues voy a mandar a matar a todos los niños. Entonces el ángel del Señor se anticipa, sabiendo lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Y qué le dice a él? Que huya a Egipto. Huya, toma al niño, toma al niño. O sea, le está diciendo, pero no antes, toma a tu hijo. Pero antes le dice, levántate. Levántate. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dicho, levántate? ¿Sabes algo? Estamos un poquitico ahí ya cogidos, pero no importa. No importa, aquí el equipo se desespera un poquito, pero no importa. Algunos de ustedes también van diciendo, uy, miren la hora, se demora. No importa, para aprender de Dios no hay tiempo. Pero ¿sabes algo? Yo quiero que tú misma le hagas esa pregunta a nuestros hermanos y hermanas que están conectados. ¿A cuántos Dios nos ha dicho, levántate? Y nos hemos levantado. Porque ese levántate no significa solamente levántate donde estás dormido. Levántate de tu enfermedad. Levántate de tu angustia, levántate de tu ansiedad. ¿Cuál ansiedad? ¿Cuál depresión? Levántate. De todas nuestras aflicciones. Levántate de todas tus aflicciones. Es que es el mismo Señor que nos está hablando. Y a veces pensamos que es cualquiera que nos habla. Y nos está diciendo hoy el Señor, Dios allí, levántate. ¿Por qué no le preguntamos a nuestros hermanos que están conectados? Esa misma pregunta, hazla allí a todos nuestros hermanos. ¿Y cuántas veces te ha dicho Dios que te levantes y tú no lo has hecho?
Es más, en cosas tan sencillas como lo veíamos en aquel conversatorio del cual hablábamos ahorita, de por qué nos cuesta tanto orar. Y es que Jesús todos los días permite que abramos nuestros ojos, nos saluda de esa manera y nos pide que nos levantemos a entrar en intimidad con Él. Ajá, así es. Pero no siempre lo hacemos. Levántate permite que nuestros ojos se abran. Muy bien, tú lo has dicho. Nos levantamos afanados a hacer aquí, tengo afán, ya me cogió la tarde, el desayuno, los niños, mi esposo, esto, aquello, el trabajo, tan, y por allá. Ay, Señor, no te he saludado, qué pena. El último, ¿verdad? Sí. El último. Tristemente. ¿Seguimos? Sigamos. Bueno, entonces miren la obediencia, el segundo sueño, para que veamos la segunda vez en donde José es obediente a los designios y a las órdenes de Dios. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre. Miren, José se levantó aquella misma noche. No dijo, mañana, déjame por lo menos madrugar. Mañana tempranito. Si mañana tempranito yo madrugo y salimos temprano, ¿cierto? Nosotros diríamos eso. Yo hubiera sido San José y le digo, uy, no, pero déjame dormir. Yo salgo temprano, te lo prometo, ¿cierto? Sí. No, ¿qué hizo José? Inmediatamente, al pie de la letra, hizo lo que el ángel le pidió. ¿Qué hizo? José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. Llamé de Egipto a mi hijo. Muy bien. Y ahí vemos otra vez la obediencia. Siempre la obediencia presente en la vida de José. Siempre la obediencia presente en la vida de José. ¿Lo dudó? No. Ahí no dice que dudó. No. Ahí dice antes que él estaba pensando cuando el ángel se le aparece en sueño. Él estaba pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago con lo de María? La repudio, voy a orar, muestre a ver, y estaba pensando, ¿verdad? No se apresuró a tomar una decisión, no estaba dudando, simplemente voy a discernir, y él en su prudencia estaba pensando, ¿correcto? Entonces mira que en este segundo sueño volvemos a ver la obediencia, y la obediencia es inmediata. Cuando Dios nos pone una orden es inmediata. Quiero decirles algo. Por desobediencia perdemos muchas veces bendiciones. ¿Cómo te parece? Porque hay bendiciones que son para allá, inmediata. Necesito, por favor, Viviana, que te levantes en este momento, que la bendición que te voy a dar está afuera en la calle. Uy, Señor, pero tengo un sueño. Mañana. Y mañana ya no hay nada. Mañana ya no está la bendición. Mañana ya no está la bendición, ¿verdad? Y cuando sales tú, Señor, ¿y la bendición? La bendición era cuando yo te dije. Por eso muchas veces perdemos bendiciones. Vivi, ¿qué te parece si entramos al tercer sueño? Donde vamos a ver nuevamente la obediencia de San José. Y ahora vamos con Mateo, capítulo 2, versículos 19 al 21. Muy bien. Mateo, capítulo 2. Yo les prometí que no vamos a salir de Mateo. Ahora tenemos unas citas bíblicas allí, pero que nos ayudan a enfocarnos en la obediencia. Mateo capítulo 2, versículos 19 al 21. Al 21, muy bien. Leamos. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Muy bien. Mira lo que pasa. Están en Egipto. Están en una tierra donde no tenían trabajo, donde no hablaban el idioma, donde no conocían a nadie, donde no tenían influencias para decir, ven y ayúdame. Una tierra completamente desconocida. Una tierra completamente desconocida y de costumbres completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, vuelve otra vez, ¿qué le dice el ángel? Lo mismo, toma al niño y a su madre, otra vez vuelve y le dice, tú no eres el papá, pero en la tierra sí. ¿Sí? Desde el cielo no, pero en la tierra sí, ¿verdad? Toma al niño y a su madre y ahora sí, regresa. Uy, más o menos se cree que estuvieron 3 años en Egipto. Estaban acomodados y viene otra vez Dios a desacomodarlos en vez de haberlos dejado allí. Uy, pero ¿cómo así? Y José no le dijo, vení Ángel, decirle a Dios, hombre, ya tenemos casa, yo ya hablo el idioma de acá, tengo un buen trabajo mejor que el que tenía allá.
Y es que, No, como tú dices, Dios es experto en desacomodar vidas. Dios es experto en desacomodar vidas. ¿Para qué? Para acomodarlas, para hacernos felices, ¿verdad? Para el bien nuestro. Para nuestro bien. Entonces mira que aquí nuevamente le da una nueva orden Dios a través de su ángel. Ya pueden regresar porque el que estaba tratando de matar ya murió, ¿verdad? Pero entonces aquí, ¿qué pasa? Vamos a continuar. Y aquí entramos en el cuarto sueño. Entonces vamos a entrar al último y cuarto sueño para ya ir terminando este conversatorio en esta noche de hoy, Vivi. ¿Cuál es el cuarto sueño? Cuéntanos. Bueno, ahorita vamos con Mateo capítulo 2, versículos 22 y 23. Allí cerquita, allí enseguida. Pegadito. El pegadito, ahí enseguida, no se desvíen. El que tiene la Biblia ahí sabe en dónde vamos. Ahí, seguidito. Cuarto sueño. Cuéntanos, Vivi, ¿cuál es el cuarto sueño? Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas, lo llamarán Nazoreo. Muy bien. Entonces, mira la cuarta orden a través del cuarto sueño de José, donde José es obediente. Pero aquí podemos ver que esta vez José sí sintió miedo. Sintió miedo. ¿Y qué sucedió? Él esperó para saber qué le decía Dios, cuál era su voluntad en ese momento. Entonces, ayúdame y vamos a desmechar este texto, ¿te parece? Listo. Desmechémoslo. Vuélvele a leer y lo vamos desmechando poco a poco. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Claro, de ir allá. ¿Te acuerdas de dónde sacó el ángel a José y a María y al niño? De Belén. De Belén. Los lleva hasta Egipto, a la parte sur-oeste, ¿sí? Donde queda Egipto, de Israel, de la parte de Judea, que es el sur de Israel. Y nuevamente ya le dice el Señor, ya pueden regresar. Entrando en el mismo camino, yo me imagino que habrá preguntado, ¿y quién está reinando ahorita? Un tal Arquelao. ¿Y quién Arquelao? No, pues el hijo de Herodes Antipas. Nada más y nada menos. Eso va a ser igual, nos van a perseguir, de pronto tienen la orden que si entran un niño de tanta edad, que lo mate. No. Entonces, ¿qué pasó con José? Sintió miedo. Sintió miedo, pero ¿qué sigue leyendo? ¿Qué dice? Conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Entonces resulta que sintió miedo, pero sintió miedo y esperó nuevamente ¿qué? A que Dios le hablara. A que Dios le hablara. ¿Cuántas veces nosotros tenemos miedo y nos desesperamos en que Dios no me habla? Dios, ¿por qué se demora? ¿Dónde estás, Dios? Y muchas veces Dios nos habla, nos responde, pero nosotros en medio de nuestro desespero ni siquiera nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Pero como José era un hombre muy prudente, paciente, esperó en silencio. Justo, que era piadoso, entonces dijo, sintió miedo, pero voy a esperar. Sí. Llega el mensaje de este ángel y Dios, sabiendo que él tenía miedo, porque si los manda nuevamente a Belén, pues José iba a tener más miedo. ¿Qué hizo? Le dijo, no se vayan para allá, váyanse para Galilea, a Nazaret. Galilea es la parte norte de Israel, ¿sí? Allí cerquita está Nazaret, que hace parte de Galilea, y váyanse para allá para que se cumpla la profecía, ¿verdad? Cuarto sueño. ¿Cómo te parecen esos 4 sueños en la obediencia de José? No, me parece increíble la obediencia de este hombre. Increíble. Es un gran ejemplo. Un gran ejemplo. A mí que me pongan, primero, a ser papá a un niño que no es mío. Después, a que me persigan. No, y una cosa es que uno en consentimiento con la persona llegue como a ese acuerdo de, bueno, sí, yo quiero ser el papá del niño, quiero estar ahí, pero así como a quemarropa. A quemarropa. Y después, bueno, está bien, nos toca censarnos, no coger mi burro para llevar a esta mujer en embarazo. No, bueno, me va a desgastar mi burro, más kilometrajes para mi burro. Bueno, se llevó su burro hasta Belén y estando en Belén, no, ¿cómo así que ahora me toca salir porque van a matar a todos los niños, hay que salir? Y para Egipto, ¿cómo así? Más kilometraje para mi burro, no le echo mantenimiento al burro, bueno, se lo hago allá en Egipto. ¿Y será que estos burros sean en Egipto?
y llegan allá y a los 3 años otra vez el Para ángel, Belén. regrésense otra vez para Belén, le da miedo, no, no se vayan para Belén, váyanse para la parte norte y estaba lejitos, no estábamos, había que atravesar toda Y en Judea, burro. toda Samaria hasta llegar a donde estaba Nazaret. Y en burro, no, más kilometraje para mi burro, si la acabé de hacer mantenimiento en Egipto, no, imagínate. O sea que la función y la misión que Dios le dio a José no fue tan fácil No, como a veces pensamos, ¿verdad? para nada. ¿Tú la sabías? ¿La conocías así de esa No, manera? no Y sabía. muchos de mis hermanos tampoco, y piensan, José, yo creo que a partir de hoy se van a decir, uy, yo quiero ser como él. A mí Un valiente, un realmente valiente. me asombra demasiado la vida de San José. Y aunque pues fue un hombre muy silencioso y casi no aparece en la Biblia, tuvo una misión súper importante. Pero vaya, mira qué tremenda misión. ¿Sí? Muy silencioso en la palabra de Dios, pero mira la misión tan grande. O sea, los primeros años con José y lidiar para que no lo mataran. No, y además lo más importante es que Jesús aprendió de San José la obediencia. Muy bien. Y Jesús aprendió de José la Jesús obediencia. murió en cruz por obediencia. Por obediencia. ¿A quién se le aprendió? A su padre. A su padre y a su madre, ¿sí? Pero como él era la cabeza, la aprendes de él, ¿verdad? ¿Cómo te parecen esos 4 sueños? Excelente, ¿verdad? Excelente. Bueno, quiero entonces que terminemos con lo siguiente. Vamos a darles a ustedes 8 clavecitas corticas, ya para que vamos terminando. 8 claves para ser obedientes a Dios como San José. La primera, ejercitar la escucha. Número 1, ejercitar la escucha. San José escuchaba. Mira que lo estábamos viendo allí, ¿sí? Y quiero darte una ecuación para que aprendamos a escuchar. Número 1, para yo poder llegar a esa escucha, lo primero que tengo que hacer es humilde. Humilde ante Dios. Es lo primero que tengo que hacer. Y él fue humilde. Sí. Segundo, amar. Tengo que amar a Dios. Él amaba a Dios y amaba a María. A su familia. Claro, amaba a su familia. Número 3, tener paciencia. ¿La tuvo él? La tuvo bastante. Con esas 3, este más este más este, llegamos a la escucha. Número 1, ¿verdad? Ok. Número 2, ¿quieres saber cuál es la clave? Sí. Número 2, clave número 2, reconocer que Dios nos revela su voluntad en lo sencillo. Mira Dios cómo se le reveló sencillamente a José en sueños. Y recuerdas cómo se le reveló Dios a Moisés, por ejemplo, en una zarza ardiente, en algo sencillo. Sí, es que muchas veces esperamos que se nos presente el mismísimo ángel del Señor o que se nos presente el mismísimo Señor para poder creer, para poder escuchar. Y para poder obedecer. Pero yo te digo una cosa, así viniera el mismo Señor y nos pidiera algo, lo dudaríamos. No lo haríamos. No lo haríamos. ¿Te acuerdas del rico de Pulón con Lázaro cuando se murieron? Y entonces el rico de Pulón estaba en el infierno y Lázaro ya estaba en el cielo. Le dice, deja que, por favor, envía a alguien allá. No, si no escucharon ni siquiera cuando estuvo ahora aquí. Menos. Ahora menos. No escucharon ahora, no escucharon todo lo que dejaron, menos ahora. No lo vamos a escuchar. Y queremos que siempre las revelaciones de Dios sean estruendosas para que uno decir, uy, esto sí es de Dios, voy a hacer caso, ¿verdad? Sí, pero Dios se revela en lo sencillo. Sí. Se revela a través de la palabra, se revela a través de un sacerdote, de su homilía. A través de un conversatorio. También. A través de un conversatorio. A través de un amigo. A través de un amigo. Mejor dicho, hay muchas maneras en las cuales Él se revela. ¿Quieren escuchar la clave número 3? Claro que sí. Ser presto y disponible para obedecer. San José era presto. ¿Estuvo presto? Sí, siempre. Decía, levántate. Y él dijo, se levantó estando de noche. De una. Inmediato. Tú lo decías al pie de la letra. Mejor no se pudo decir. Entonces San José todo lo obedecía, ¿qué? Al pie de la letra, ¿verdad? Escuchamos la cuarta. Escuchemos. La cuarta clave. Al obedecer dejamos que Jesús crezca en nosotros. Cuando yo obedezco, Jesús empieza a crecer internamente en mí. Y cuando yo obedezco, escúchenme bien, cuando yo empiezo a obedecerle a Dios, el amor, la fe, la confianza, esa que activa la fe, se empieza a activar en mí y en mí empieza a crecer Jesús. Empieza a crecer.
Y tú vas sintiendo algo raro, empiezo a sentir, siento mucho, muy cerca a Dios, siento cerca a Jesús, siento cerca a la Virgen María, algo me está pasando. Y no, no es eso, es que me estoy volviendo más obediente, ¿verdad? Escuchamos la que sigue. Escuchemos. La quinta, ser íntegros. Y ser íntegros, a veces, mira lo que sucede. A nosotros nos pasa que nos pasamos un semáforo en rojo. Ah, pero eso sí, no mato y estoy como un santito en misa. No, obedecer, también hay que obedecer la ley de la tierra. El que se pasa un semáforo en rojo está desobedeciendo a Dios, porque también hay que obedecer las leyes de la tierra, ¿sí? Sí. Hay que obedecerlas. Y el Señor nos lo dice en su palabra. No lo dice, claro, no lo dice. Mira lo que hizo José. Sí, fue íntegro en todo lo que hizo. Cumplió todas las leyes. Todo. Clave número 6. Al obedecer somos personas de fe. Claro, cuando nosotros empezamos a obedecer, como yo lo decía en la clave anterior, en la cuarta, decía que cuando yo empiezo a obedecer, Jesús mi fe crece en mí y empieza esa fe a crecer. Y empieza a crecer, ¿por qué? Porque cuando yo obedezco es porque yo confío en ese Dios que tanto me ama. Y así mi fe va a crecer. Clave para aquellos que no tienen fe cuando están enfermos. Clave para aquellos que no tienen fe cuando están sin trabajo, cuando su economía está medio chueca. Clave para aquellos que su matrimonio, pero no tienen fe. Esa es la fe, obedecer. Esa es la clave, obedecer. Clave número 7. Cuando obedecemos, volvemos al paraíso. ¿Cómo te parece eso? ¿A quién no le gustaría estar en el paraíso? No, pues a todos. A todos. ¿Recuerdas que Adán y Eva fueron expulsados? ¿Por qué? Por desobedecer. Por desobedecer. Así que cuando yo obedezco, estoy regresando al paraíso. Y regresar al paraíso es empezar ¿a qué? A construir el reino de Dios. Es empezar a disfrutar de esa promesa que nos ha hecho, que nos tiene ya Jesús una morada preparada. Sí, es empezar a forjar ese camino en obediencia para algún día poder llegar allá. Así es. Vamos buscando, Vivi, Efesios 5:33 para que veamos la octava y última clave. Y la última y octava clave va para las familias, ¿sí? ¿Y por qué para las familias? Porque San José era parte de la ¿qué? Familia de Nazaret. De la familia de Nazaret, él como cabeza. Entonces, la última y octava clave es que cómo desarrollamos la virtud de la obediencia en la familia. Vamos a verla. Efesios capítulo 5, versículo 33. Escuchen bien lo que dicen maridos, mujeres, parejas. Escuchen. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer, a su vez, respete a su marido. Entonces, mira, ¿cómo adquiero yo la obediencia en mi hogar, en mi matrimonio, en mi relación de pareja? Nos está diciendo, en cuanto a nosotros los hombres, ¿qué tenemos que hacer con nuestras mujeres? Amarlas. Amarlas, porque ustedes esperan de nosotros ¿qué? Amor. Amor, que las amemos. ¿José amó a María? Demasiado. Claro, eso no los contaron, venga, no, la amó y mucho, mucho. No solamente obedeció porque le dijeron vaya para, obedeció porque amaba a María profundamente. Y por ese amor es que la respetó y nunca la tocó sexualmente. ¿Ves? ¿Y qué esperamos los hombres de las mujeres? ¿Qué dice la palabra de Dios? Clarísimo. Respeto. Respeto. Un hombre lo pueden amar demasiado. Mi amor, yo te amo, sí, pero usted me pegó. Y por eso no la quiero más. Mejor dicho. Y a las mujeres les pasa algo. Como las mujeres esperan mucho amor del hombre, por eso desafortunadamente, Vivi, hay matrimonios o relaciones donde el hombre ama mucho a su pareja, pero la golpea. Y como las mujeres esperan amor, no se van y se aguantan tanto. Ahí está el por qué muchas mujeres se aguantan que las maltraten psicológica y físicamente, pero no se van porque ellas se quieren sentir amadas. Sí. Un hombre puede sentirse muy amado, pero si tú no lo respetas, se va, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vivi, ¿por qué no nos cuentas un poquitico el por qué para que vamos cerrando este conversatorio? ¿Por qué es que el Papa Francisco decidió, de dónde salió que él decidiera que a partir del 8 de diciembre de 2020 y hasta el 8 de diciembre de 2021 fuera todo el año de nuestro patriarca San José?
Lo que pasa es que hace 150 años Ajá. se conmemoró a San José como el patrono de la iglesia. ¿Tú sabes quién lo puso dentro de, quién lo nombró como patrono universal de la iglesia? Cuéntanos quién fue. El Papa Pío IX en el año 1871. Por eso se están cumpliendo 150 años. Y entonces, Entonces, bueno, para finalizar te quiero hacer una última pregunta cuéntame. y es, ¿cuál es la importancia de San José en la iglesia? Mira, eh, San José es muy importante, pero San José como tal es papa de la iglesia, ¿sí? Es el patriarca de la iglesia, es el que cuida la iglesia, es el custodio de los corazones de Jesús y de María. La importancia es que hay una cabeza visible, como en toda familia, hay una cabeza visible dentro de nuestra iglesia, porque Dios en su infinita sabiduría no podía poner al Espíritu Santo de cabeza de la iglesia y también como parte de la Trinidad, ¿verdad? Entonces se puso a quién? A una cabeza visible que hubiera sido humano, persona, aunque el Espíritu Santo es persona, pero no ha sido revelado visualmente ante la humanidad. José sí. Entonces, por eso la iglesia tiene una cabeza visible. Hay una cabeza visible que es José, ¿sí? Patrono, cabeza de la familia de Nazaret. Otra cabecita visible, mujer, que es María. Y hay otra cabeza visible que es el hijo, el retoñito, que es Jesús. No podríamos ver una iglesia conformada con una familia donde está el Espíritu Santo, que no lo veo, lo siento, pero no lo veo. La Virgen María, que sí fue persona, fue humana, vivió en la tierra. Y Jesús. Jesús también, y el Espíritu Santo. No era lógico, no es lógico. Por eso Dios es lógico. No, y además, Dios es sencillo. Y además también es que nosotros necesitamos como ver ese ejemplo y pues creo que especialmente los hombres ver todas esas virtudes de San José. Correcto. Así como... Pues, es importante, por eso yo quiero invitarlos, número uno, a que se hagan al escapulario de San José, que ahí lo pueden ver, ahí lo tiene la Virgen María, ahí lo tienen sus manitos, es morado, los invito a que se hagan de él y lo tengan allí siempre en sus casas, para que la familia de Nazaret y para que San José siempre nos acompañe. Dos, yo quisiera hacer la invitación a todos mis hermanos, sobre todo a los hombres, a que hagamos la novena de San José todos los miércoles. Todos los miércoles, qué bueno sería, ¿cierto? Sí, para excelente. acercarnos cada vez más a esas virtudes claro, de San José. Poder algún día ser como él. Claro, la esperanza es llegar, por eso nos pusieron una persona, un hombre, un ejemplo, porque uno decía, el ejemplo del Espíritu Santo, pues que es más difícil, pero viene San José y sí lo pudo hacer, entonces yo también puedo, ¿verdad? Si él fue humano y yo soy humano, pues significa que a imagen de él yo puedo llegar a ser algún día como él, que no es difícil, ¿cierto? Si nos lo proponemos. Y si somos obedientes. Muy bien. Gracias a todos, Vivi. Gracias. Gracias a ti por la invitación y gracias a todos por acompañarnos en esta noche de enseñanza. ¿Te parece si le damos gracias a Dios en la persona de San José? Sí. Por esta noche. ¿Te gustaría hacer la oración de despedida? ¿Sí? ¿O la hacemos juntos? Hagámosla juntos. Bueno, hagámosla juntos. Bueno, vamos a decirle, Padre Dios, gracias por este conversatorio en esta noche. Gracias por San José que nos ha custodiado. Queremos pedirte algo. Queremos hoy pedirte una gracia, Padre Dios. Que tengamos la fuerza de San José, la valentía de San José, la prudencia, el amor, la ternura, el ser trabajadores y proveer en nuestras casas. Pero sobre todo te pedimos a través de tu Santo Espíritu, en el amor del Hijo y en el amor de María, para que podamos ser siempre obedientes a imagen de el patrono de nuestra Iglesia Universal, San José. Te pedimos, Señor, para que así como San José se levantó inmediatamente cuando tú lo llamaste, que podamos hacer lo mismo, que aunque tengamos miedo, podamos cumplir tu voluntad siempre en nuestras vidas.
Amén. Amén. Padre Dios, este conversatorio te lo pedimos en el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los por los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Y que este conversatorio, la obediencia de San José, haya sido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Quiero recordarle